Desde la Academia Santo Domingo, saludos, y este mini vídeo es un resumen del tema 1 de Cálculo 2, en especial para alumnos de grados universitarios y alumnos de ingeniería, sobre todo. Cálculo 2 es igual al cálculo 1, solo que en este caso tenemos dos variables, como dice la palabra, ¿vale? El primer tema serían límites y continuidad. Esto es un resumen, ya los ejercicios se han hecho en clase, de cuáles son las peculiaridades y las cosas más importantes de este tema. Hablaríamos también de una función de dos variables, que es la que se asigna a cada elemento, es decir, nosotros tenemos un elemento dado por dos coordenadas, que serían la x y la y, un plano en un espacio de dos coordenadas llamado, por ejemplo, pues R2, ¿de acuerdo? Entonces a cada elemento se le asocia un elemento de la recta real R2. En este caso la función sería f de x, x e y es igual a una función de R2 en R, es decir, de 2 en 1. Esto también lo vimos en álgebra, ¿bien? Los ejercicios también se ven parte de ellos en álgebra, sobre todo algunos de los conceptos. Si seguimos avanzando, en este tema primero, al igual que en el cálculo 1, hablamos de un dominio. ¿Qué es un dominio? Un dominio es cuando nosotros tenemos una función de dos variables que se define, el dominio está formado por elementos que sí tienen una imagen mediante la función. Nosotros tenemos elementos, por ejemplo, x e y, que sería el punto que está formado por dos coordenadas, la x y la y en este caso, que pertenece a la recta R2 y que a la vez pertenece a la función de x e y, por ejemplo. Luego en los ejercicios los hemos hecho en clase o los haremos, ¿vale? Tenemos planos, tenemos circunferencias y cuál es el dominio entre estos elementos. Luego hablaríamos también que cómo se define una circunferencia de radio AB, por ejemplo, el centro sería AB o el radio R, etc. Podemos jugar con eso y sobre todo con la fórmula de circunferencia pasándola a dos variables, donde no deja de ser, por ejemplo, si tenemos que el radio es x menos a, por poner un ejemplo, en la coordenada horizontal y la vertical, el radio de circunferencia es R, mayúscula, minúscula, lo ponéis como os dé la gana, la vertical sería la función, el y menos b, pues la fórmula de circunferencia no deja de ser 2 componentes al cuadrado igual al radio al cuadrado, pues podríamos definirlos como x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a radio al cuadrado, por ejemplo. ¿Cuáles son las peculiaridades de los límites de dos funciones en dos variables? Pues hablaríamos de cómo se calculan estos límites de diferentes maneras. Podríamos tener límites o bien direccionales, o bien límites con coordenadas polares, o bien límites reiterados o iterados, y luego también se puede calcular por la definición de límite, ¿de acuerdo? Son 4 pasos o 4 formas de calcular los límites de diferente manera, que dependiendo del enunciado y dependiendo cómo te den el problema del examen, se puede calcular o bien de una manera o bien de otra, ¿vale? Entonces, luego hay ejercicios que te piden demostrarlo por un método específico, o hay otros que simplemente te ponen definir este tipo de límites, ¿vale? Los ejercicios que hacemos nosotros aquí por lo menos suelen ser o de la UCAN o de la Universidad de Murcia o de la Universidad Politécnica de Cartagena para este tipo de ejercicios de grados universitarios, sobre todo enfocados a matemáticas o ingenierías, ¿bien? O no tanto de ciencias sociales, obviamente. Vale, entonces los límites, por ejemplo, vamos a hablar una pincelada, luego todo esto pues lo resumiremos, subiremos más cosas y el resto de ejercicios los hemos ido viendo durante el curso, ¿vale? Los límites direccionales, ¿en qué consisten? Pues bien, en transformar un límite en el doble de límite simple a cambio de una variable. Es decir, nosotros tenemos que tener algo que relacione esta variable con otra, y además el cambio siempre en este tipo de ejercicios debe ser una curva, ¿de acuerdo? Tenemos un punto A y B, como ya hemos dicho, de dos coordenadas, y lo representamos en un eje, horizontales y verticales, abscisas y ordenadas, o x e y. Y a partir de ahí pues podríamos sacar, jugando con conceptos de geometría, lo que es la tangente de la recta. Tenéis herramientas como la recta punto tangente, etc. Y podemos hacer diferentes casos, ¿vale? O diferentes cambios. Se puede, por ejemplo, ir a acercarse a este punto, por ejemplo, se me ocurre, con rectas, por ejemplo, infinitas, donde nosotros tenemos aquí la ecuación de la pendiente y se podría despejar la m si no la tenemos, etc. Lo podemos hacer con el método de las parábolas en un punto también, donde tenemos un punto y una parábola. Seguimos sustituyendo la ecuación de la recta, pero igualaríamos la recta a la parábola también. Podríamos hacer, por ejemplo, el cambio óptimo, que sería con los límites y las igualdades de estos términos y cómo pueden hacerse la correspondencia, etc. Luego hablaríamos de la definición de límite. Límite en una función de dos variables sería una función que sí tiene límite cuando x e y se acerca muchísimo al punto AB.
y de esta manera verifica la condición, es decir, que cualquier epsilon mayor que 0 es igual a un delta mayor que 0, que a la vez f de x e y menos el límite menor que ese epsilon es igual al valor absoluto de esa función en el punto x e y menos el punto a y b, ¿vale? Son los dos puntos de referencia en coordenadas ordenadas y abscisas o x e y, como queráis, en los ejes que hemos calculado para saber los límites de esa función o el campo de existencia de esa función. A la vez, como estamos en dos variables, insisto, nos van a dar pues curvas, o bien elipses, o bien círculos, y luego o muchas de unas y otras, que la proyección siempre nos dará un cilindro. No nos olvidemos que la vida funciona exactamente igual. Nosotros somos una configuración holográfica, partimos a través del punto y estamos programados, ¿vale? En lenguaje binario. ¿Sabes? Las matemáticas nunca fallan y son exactamente igual a la forma de constitución del hombre, de la naturaleza, de cualquier cosa que esté sobre el planeta Tierra. Importante. Vale. Propiedades a tener en cuenta cuando estamos haciendo la definición de límite, ¿vale? Pues tenemos como unas cuantas. Hay un concepto básico que sí que me gustaría nombraros, que dice, debemos de tener a partir de la expresión de límite para acotar supuestamente esta función y dejarla en función de ese lambda, ¿vale? Y luego a partir de ese epsilon pues hacemos se igualan y luego se despeja la incógnita o el epsilon o el lambda que estemos buscando, dependiendo siempre de los datos iniciales de ese ejercicio. Otro método típico de este tema sería hacerlo por coordenadas polares, se llama, ¿vale? Que esos todos lo sabéis hacer, por lo menos los que estáis conmigo en clase. Nosotros tenemos un seno y un coseno es trigonometría, es Pitágoras, y calculamos en función de seno o coseno pues todas las incógnitas dependiendo también de qué estemos buscando. Los límites iterados o bien reiterados, ¿qué es? En este caso sería transformar dos límites simples, consecutivos además, una vez que se ha hecho el límite con respecto a una de las variables, formando una sobre la otra como si esta fuera una constante. Entonces es parecido a la regla de la cadena, ¿vale? Entonces tenemos una función de otra y luego la otra en función de la anterior. Y luego lo que sería es pues igualar igual a 0 o x igual a 0 igual a 0 para ver exactamente si los límites laterales en este caso son iguales o no son iguales. Y luego pues hablaríamos de esas definiciones de límite para ver si funcionan o no funcionan y si no son válidas estas hipótesis, ¿vale? Seguimos porque todo esto, insisto, hemos hecho muchísimos ejercicios, no me voy a enrollar en esto. Esto es un resumen, ¿vale? Sobre este tema. Tenéis el examen en breve además. La función de dos variables, ¿qué es? Una función de dos variables no deja de ser un conjunto de dos puntos, el x y y, que se verifican las siguientes condiciones, que sería que existen los límites laterales, que existe la función y que existe, que el límite lateral en ese punto de esa es igual a la función en ese punto. No deja de ser exactamente igual que cuando estamos trabajando con una variable, ¿bien? Siempre hacemos lo mismo también cuando hacemos una variable. Acordaos de bachiller, ¿de acuerdo? O la de la EBAU, que también damos esto, ¿bien? Entonces todo esto no deja de ser exactamente igual, solo que ahora tenemos pues la diferenciación de que es la forma de trabajar. Vale, si seguimos a lo largo del tema, hay cientos de ejercicios, muchos los hemos hecho, otros no, y ya pasaríamos a lo importante que quería hacer hoy, que sería el tema 2, que sería la derivabilidad en variables de dos funciones. Una función cualquiera en dos variables, insisto, este es cálculo de dos variables, hablaríamos también que una función f de x y se definen con sus derivadas parciales tal que estas derivadas vienen dadas en función de cómo se deriva respecto a las variables y tomamos como siempre una en función de la otra. De esta manera hacemos lo que ya os he dicho, la regla de la cadena, son las derivadas parciales tanto de la función con respecto a x como la función respecto de y. Si os fijáis, en este tipo de funciones, como ya he dicho antes, empleamos también conceptos de álgebra. ¿Por qué? Porque me voy a basar en cómo se hace un vector unitario, que no deja de ser el vector partido por el módulo de ese vector, para poder calcular este tipo de ecuaciones o variables o ejercicios. ¿Bien? Vale. Entonces aquí hemos hecho muchos ejercicios y hablaríamos. Luego también en este tema de derivabilidad de dos variables hablaríamos también de que es una derivada direccional en dos variables, ¿bien? Que se define como un punto de una función y según esta dirección pues aplicaríamos la derivada en el concepto de derivada, es decir, nosotros tenemos la fórmula que la función o la derivada en ese punto es el límite cuando le cogemos una variable, en este caso por ejemplo puede ser t, que t es igual a 0 por ejemplo, y luego la función en el punto a b
más ese t por la función con otro punto, con el u, por ejemplo, el sigma, menos la función en AB, ¿de acuerdo? No deja de ser el concepto de derivada desarrollado con la fórmula de que la función de una derivada sería igual, ¿vale? Con el incremento de x que haríamos antes, la función menos su incremento dividido entre esa función. Es exactamente igual dos variables que una, vuelvo a repetirlo. Entonces, las peculiaridades que tiene esto sería la derivada direccional de una tasa de variación sería la pendiente. En este caso la pendiente es una recta tangente con respecto, por ejemplo, a un punto que puede ser x y z, o bien a, b y c, ¿de acuerdo? Con un arco de curva que genera, que sería z, por ejemplo, es igual a x y que además pasaría con un plano resultante en dirección u y v. U y v, acordaros que es de álgebra, cuando hacíamos, trabajábamos con espacio afín. El espacio afín euclidio, el espacio afín, y cómo calculábamos las posiciones relativas en el espacio y cómo hacemos la homogenización de vectores para hacer vectores unitarios, por ejemplo, o para sacar, no sé, las coordenadas de un sistema con los ejes de x y z, etc. Bien, otra observación que podemos hacer aquí en este tipo de ejercicios sería que para hacer una derivada direccional siempre el vector debe ser unitario, lo que os acabo de explicar, porque de otro modo no está reducido al origen ese vector y no se puede trabajar con él. Bien. Y luego para esto utilizamos el módulo, la norma del vector, que esto se ve en bachiller. Seguimos avanzando en el tema y esto sería lo más importante. La forma de trabajar en dos variables es igual. Hacemos la derivada parcial respecto a la x, hacemos la derivada parcial respecto a la y con la función, por ejemplo, con el concepto de derivada, desarrollando lo que es el incremento de la función en dos variables, restándole, siempre en base canónica hemos dicho, ¿vale? El 0, el 1, el 1, 0. Y a partir de ahí, con esas dos derivadas parciales, pues veríamos si son iguales o no son iguales, que sería uno de los conceptos de derivabilidad. ¿Bien? Entonces, aplicando lo mismo, o sea, reglas derivadas, evalúo en el punto que estoy buscando, que estoy estudiando, que me dice el ejercicio, utilizo esa función cuando no plantee ningún problema de puntos, y a partir de ahí la función tiene lo que es el punto en cuestión, ¿vale? Y luego, la peculiaridad de estos ejercicios, que algunos ya los habéis hecho, habéis estudiado en la EBAU, es que os pueden dar la función derivada diferenciada en dos partes, donde tenemos que ver en qué intervalos existe esa función, para luego hacerme las derivadas parciales, dependiendo si son ceros o distintos de ceros, o si funcionan en una parte solo o en la otra. Cuando nosotros representamos este tipo de funciones, deberíamos de ver también los intervalos de representación de las x o las y, ordenadas o abscisas, en qué parte dibujo esa función, para que luego ver si tiene primero continuidad y luego derivabilidad, ¿de acuerdo? Cuando estoy trabajando con esas funciones. Y esto es un poco de este tema lo más importante. Hablaros también de otra cosa que es muy importante, el vector gradiente de la función. Es muy importante porque los que estáis en cálculo, muchos estáis en física. Y en física, en electrostática, el gradiente del vector es fundamental, ¿bien? Y lo vemos en cálculo 2. El gradiente del vector no deja de ser las derivadas parciales de x e y de una función cualquiera y de un vector, ¿vale? De hecho, esto lo vimos esta semana, ¿vale? Entonces, cuando hablo de vector en R2, calcularíamos la función de dos variables, que sería el vector gradiente de la función en el punto que esté definido. El gradiente se dibuja como un triángulo invertido, esto lo vimos también, el otro día subí un vídeo parecido, que el triángulo invertido sería igual a la derivada parcial de la función respecto a x y respecto a y. Luego, si seguimos buceando en el tema, hablaríamos también de la definición de curva de nivel. En una función de dos variables, o en una función donde tengo en parto de dos variables y llego a una, tendríamos también que se define como curva de nivel los valores x e y que pertenecen a un plano de dos variables de R2, tales que estas también tienen una imagen de la función. La forma de hacer esto en dos variables, normalmente hago pues la fórmula de una circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado, puede ser igual en este caso a k, y k, que sería igual al que es el radio de la función, le voy dando valores, es decir, es iterar, ¿vale? Con el 1, con el 2, o con el raíz de 1, con el raíz de 2, raíz de 3, y veo un poco cómo se comporta la función al representarla, porque de cara al examen nos dejan ordenadores, por lo menos en el año que estamos, 2021, y en Murcia, ¿vale? Ni en la UCA, ni en la UPCT, ni en la Universidad de Murcia, en ningún sitio, entonces hay que hacerlo a pelo, a mano, ¿bien? Entonces, hacemos esto, dibujamos la intersección geométrica de lo que hemos calculado,
Y a partir de ahí el vector gradiente nos dirá que es perpendicular a la curva de nivel en la dirección máxima de esa función, donde a la vez tengo que la dirección es la derivada direccional de ese vector, y de esta manera calcularíamos la pendiente máxima, ¿vale? Normalmente ejercicios nos dan como dos funciones, hay que calcularlo, y igual hay veces que hay que compararlo, en algunos exámenes que hemos hecho en clase. Bien. Luego, yo creo que para este vídeo nos sobra, porque luego ya nos pasaríamos a funciones de 3 variables con todas las observaciones que hay, pero me voy a quedar aquí. Yo quería ver esta semana, porque coincide con física, que estamos dando también, física introductoria, física de una variable, física de dos, ¿vale? Campos eléctricos, campos magnéticos, y entonces quería llegar aquí al gradiente. Porque no es lo mismo, exactamente lo mismo que vemos en física, solo que en física utilizamos el potencial, cargas eléctricas, cargas magnéticas, y jugamos exactamente igual a calcular ese gradiente, solo que dependiendo de, no sé, de los epsilon, dependiendo de los dieléctricos y dependiendo de muchas incógnitas más, pues calculamos ese campo, ¿de acuerdo? O desarrollamos, o las fórmulas del campo, eso puede ser no sé, un cable axial infinito, puede ser un cilindro, puede ser una esfera, puede ser muchas esferas donde hay una conectada a tierra. Eso lo vimos en los vídeos anteriores de física, ¿bien? Y en clase además lo hemos visto. Suerte a los que tenéis parciales, seguid currando y trabajando porque queda lo último. Así es que a ser, sobre todo, constante y paciente con esto, ¿de acuerdo? Nos quedan menos de 2 meses. Nos vemos, si os quiere, chao.